desde hace mucho tiempo ya no se habla de la piratería. Bueno, es que ya también es digital, ya antes había una redada importante cuando iban contra las cassettes, uy, qué viejo me escuché, cassettes o los, pues música ahí que se vendía en los tianguis, en la fayuca, le decían. Y bueno, poco a poco se fue reduciendo. Hay más piratería, estamos hablando de ropa, estamos hablando de perfumes, prácticamente todo. Y había operativos importantes. ¿Cuál es el problema? Que si tú empiezas a comprar pirata, pues afectas a una cantidad importante de empleos y afectas al final a la economía, pero también cuando no hay opciones económicas, pues no te queda otra más que salir y comprar el asunto del tema ahí pirata. Y es justamente la piratería, pues este enemigo silencioso que obstaculiza la reactivación de varios sectores económicos, aunque también habrá que ver ahí otro tema, ¿eh? Es también un sector que genera otros empleos muy underground, muy en la total informalidad, pero que ahí está presente. Querido Pedro, qué tema, ¿eh? Y ya se había olvidado desde hace mucho el asunto de la piratería. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días. Fíjate que sí, para cerrar esta semana, creo que vale la pena recordar que la piratería es uno de los factores que erosionan con mayor velocidad y causan uno de los daños mayores a la planta productiva nacional, al Estado de Derecho y a empresas que invierten, generan empleos y trabajan en el sector formal de la economía. Pero también hay que recordar y hay que ubicar a la piratería en el contexto de la realidad económica actual. Sectores como los fabricantes de calzado, de prendas de vestir, de juguetes, de libros, de bebidas, videojuegos, de música, de videos y de programas de cómputo, estas 9 actividades económicas de nuestro país han tenido a la piratería como uno de los factores que gravitan alrededor de su propia actividad, dificultando la generación de rentabilidad y, por supuesto, la operación, y yo diría el crecimiento normal y natural de este tipo de empresas. En México, 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería, y esto le cuesta al país alrededor de 43,000 millones de pesos al año. Y en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco y Nuevo León, estas 5 entidades concentran más de la tercera parte de la piratería que se produce y se consume en todo el territorio nacional. Hay que decirlo, la piratería es una actividad ilícita, pero muy, muy lucrativa, Luis, pero también es un mecanismo que, además de generar empleos underground, como tú lo has señalado, se ha convertido en un auténtico mecanismo para el lavado de dinero. Es un factor que erosiona desde luego el Estado de Derecho, lo mismo que la economía y los empleos, las inversiones y el pago de impuestos que tienen lugar en el sector formal de la actividad económica nacional, y particularmente en este 2020, Luis Auditorio, el desempleo, el control necesario del presupuesto familiar, la erosión del poder de compra debido a la carestía en productos de consumo generalizado, tales como alimentos, la caída en el consumo nacional de bienes y servicios, etcétera, que de por sí están haciendo y harán muy difícil la recuperación de la actividad económica, particularmente de las empresas que dependen de las ventas en el territorio nacional. Bueno, pues a estas condiciones que ya de por sí hacen muy difícil la situación actual, se suman factores que complicarán extraordinariamente la reactivación de empresas y sectores económicos como los que he señalado. Y uno de ellos es precisamente la piratería. Así que ojalá que las autoridades de nuestro país retomen los operativos para combatir este flagelo que de verdad no solamente le pega a esas 9 actividades económicas que ya he señalado y se ha asentado profundamente en la operación y en el mercado de las 5 entidades federativas a las que ya he hecho mención, sino además y sobre todo, Luis, la piratería, si no la combatimos oportunamente, se va a convertir verdaderamente en el mecanismo más eficaz para el lavado de dinero en un país donde la mejor forma de combatir precisamente al crimen organizado es seguirle la pista al dinero y evitar que éste se lave a través de mecanismos que aparentemente permiten a la gente tener acceso a bienes de manera
sencilla y más baratos, pero que en el fondo lo único que hacen es arraigar formas de convivencia que no parecen las más razonables para un país como el nuestro en pleno siglo XXI. Es un gran tema, estaremos dándole seguimiento, Pedro. Hay que también tomar en consideración pues lo que ya veíamos, es una caída económica como nunca se había visto, es un desastre, y ante este desastre pues también va a ser muchísimo más tentador acudir a comprar algo pirata, porque no hay lana, porque si tienes la necesidad de lo que sea, a lo mejor es mucho más fácil, mucho más barato poderlo encontrar en algún tianguis que en alguna tienda, en donde te va a salir más caro, en donde sí hay que pagar impuestos, en donde muchas cosas. Y luego también por el gobierno, ¿por qué se desespera, no? ¿Por qué dice que no hay impuestos? ¿Por qué que hay recaudación? Pues justamente por estos temas. Ahí tienes estas fugas que están presentes desde hace mucho y no ves. Va a ser difícil porque también la decisión tiene que ver con un asunto político. Estamos a nada de entrar en año electoral. Entonces va a ser muy, muy complicado que le entren en serio. Ojalá lo hagan. Yo francamente lo dudo. Pero pues va por mucho más allá. También mucha gente creo que va a empezar a acudir al asunto pirata, no deberían de hacerlo, pero pues la necesidad está empezando a incrementarse. Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que esto me lleva a mí a la reflexión de si el fin, la búsqueda de productos y servicios más baratos, justifica el medio, el fortalecimiento de la piratería. Y esto me lleva justamente al recuerdo de aquellas imágenes que circulaban por ahí de los meses de marzo y abril en nuestro propio país, de cárteles de las drogas que de pronto acudían a algunas poblaciones, a algunas localidades a ofrecer despensas de soporte en alimentos para quienes ahí viven. El fin, la sobrevivencia justifica los medios, la apertura de espacios para que el crimen organizado siga arraigándose en el territorio nacional. Yo creo que no, y me parece que el gobierno tiene que tomar una posición mucho más seria al respecto para evitar que la piratería, como el crimen organizado, sigan arraigándose en el país. Te aprecio la comunicación, la información, como siempre. Pedro, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Me encuentran en Twitter, en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias, Pedro Tello. Pausa.